La historia verdadera, es decir, la verdadera historia, está hecha de recuerdos, está hecha de información y está hecha de interpretaciones. O sea, la verdadera historia son interpretaciones de las cosas que sucedieron y muchas cosas secretas que son desconocidas, pero que formaron la realidad de la historia. Nosotros no somos historiadores, nosotros somos gente de pueblo curiosa, averiguadora, esa gente que tiene necesidad de explicarse cosas que la historia no nos ha explicado, pero que nos encontramos de pronto con una realidad que tenemos que darle una interpretación. Entonces, acá hay una realidad que es el descubrimiento de América y nuestras independencias. Todos las conocen la historia, todos la hemos leído desde el primer grado, desde primaria. Pero esa es la verdadera historia. O sea, nos contaron los intereses que movieron los hechos históricos, nos contaron los financiamientos, la aparición de los poderes detrás de la cortina, detrás del frente que se conoce. Muy poco sabemos, solamente producto de los investigadores profesionales, de los historiadores, de los que tienen recursos para averiguar. Entonces hoy vamos a hacer una parte nosotros desde afuera de la historia. Vamos a buscar una interpretación de la razón de nuestra independencia. Todo el continente latinoamericano, o sea, desde el río Bravo para el sur. Y después la otra historia desde el río Bravo para el norte, o sea, aquí donde estamos ahora. ¿Qué te parece este experimento de fin de semana? Interesante, distinto, ¿no? Y claro, nuestro relato tiene que tener un comienzo, tiene que tener por lo menos un punto de partida. Y no hay mejor que ir a la locura de Cristóbal Colón, un tipo que andaba peregrinando por toda Europa a ver quién lo financiaba para hacer una aventura. Él había recogido información de distintos medios, distintos voceros de aquellos tiempos, y él había conformado una hipótesis, pero era una aventura. 1450, 1460, 1470. O sea, el mundo estaba virgen y desconocido en ese entonces. Claro, en España ya era una potencia. España era una potencia y España estaba gobernada por los reyes católicos que tenían un poder financiero bastante preponderante y una buena flota marítima que hacían grandes negocios con África y todo. Había una gran competencia con los portugueses, pero el problema para ellos a resolver era ir a las Indias, era traer especies, en fin. Era totalmente un proyecto acotado a los conocimientos de la época. Colón va y les ofrece un negocio distinto. Y la reina dice, yo no tengo un peso. La reina y el rey Fernando le dicen, no, sí, me gusta la idea, pero no tengo un peso. Pero hay influyentes que consiguen el financiamiento, le consiguen a la reina el financiamiento. Andá a saber cómo habrá difundido la idea. Y el financiero, como en todos los lugares y en todos los tiempos de la historia, le dice, yo tengo la plata, pero ¿con qué me lo garantiza? Y la reina, tan convencida, porque era un gran negocio lo que le proponía Colón, un gran negocio, empeña sus joyas. O sea, la corona empeña las joyas para que este aventurero se haga la mar y vaya a la India a traer especies, que era el gran negocio. Esa es la historia. Y la reina parece que no consiguió mucho dinero y solamente le da un porcentaje que le permite a Colón armar una expedición de aventura con unas naves relativamente pequeñas, o sea, y no tenía gente que lo acompañara. Había otros locos, los Pinzón, que
eran aventureros como él, habían andado con los portugueses y todo, tenían conocimiento de la carta marina y todo eso, pero no tenía gente. Le entregan los presos y con los presos sale Colón a la locura y llega al Caribe, llega acá, se llevan por delante un continente. No sabía que existía. Y llegamos a la India, y acá estamos en la India. Y por eso todos los que encontraban no eran los indios. Ellos ni siquiera trataron de averiguarlo, o sea, tomaron posesión y detrás de ellos vinieron todos los otros conquistadores que eran todos más o menos del mismo nivel cultural, del mismo nivel social. O sea, no eran ningunos intelectuales ni ningunos... no te olvides que eran los tiempos de... O sea, había ya una gran evolución cultural en España. En España ya estaba Cervantes, ya, o sea que no era una época... prácticamente era la época de Cervantes, esos tiempos más o menos. Pero claro, es cuando descubren el continente y empiezan a encontrar riquezas en México y en Perú, y que empiezan a cargar cantidades de toneladas de oro hacia Europa, hacia España, hacia la metrópoli, toda Europa se vuelven locos y dicen, o sea, España se convierte en una potencia económica, cultural, social, en fin. Era imagínate la sensación que era la envidia de los holandeses, que fueron los que siguieron inmediatamente, era la envidia de los portugueses. Estaba en el trono de Inglaterra Enrique VII. Entonces, los ingleses, que ellos tenían una convicción de una superioridad, porque su raza, su estirpe, o sea, el anglo, el blanco, era una raza de privilegio culturalmente hablando y era un poder. O sea, ellos tenían un potencial en los mares ya. Pero no había ideas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ingleses frente al desfile interminable de galeones cargados de oro y plata y riqueza? No sabían qué hacer y inventaron, o sea, oficialmente, la corona inventa el pillaje. Jerarquiza aventureros, bucaneros, piratas, en fin, gente que salía al atraco y a sangre y fuego. Entonces instauraron la rebelión de los mares, o sea, era terrorífico salir a los mares, entonces tuvieron que empezar a armar las flotas. Los españoles tuvieron que hacer barcos de guerra de esos entonces para defenderse de la piratería inglesa. Claro, los borbones, los españoles, empezaron a ordenar, a organizar su conquista y a darle un contenido, o sea, una prolongación de su metrópoli en un nuevo territorio, la ampliación de su mandato, de su reinado. Y si bien no trasladaron el poder absoluto, porque España era el centro del mundo en ese entonces, desplazaron virreinatos. Es decir, desplazaron el mismo poder de las metrópolis en instituciones que le dieron legalidad a la conquista y tomaron todos los posicionamientos, o sea que el sur y quisieron incluso ingresar a la parte norte y ya los ingleses mandaron o dicen que vinieron huyendo de un poder, una persecución religiosa, pero detrás de eso hubo un financiamiento poderoso para que los peregrinos se movieran y justamente no se dirigieran al sur, donde estaban las supuestas riquezas que los españoles estaban explotando. Tomaron el norte, o sea, los peregrinos que llegaron acá a este territorio
trajeron un potencial también. No te creas que venían sin financiamiento, sin... William Pitt estaba en el poder. O sea que estaba viendo lo que estaba pasando con los españoles y dice, yo me voy a quedar nosotros nos vamos a quedar con la parte norte del continente. Que ahí debe haber riqueza como están obteniendo los españoles en el sur. O sea, ya empezaron ellos también a pensar, los ingleses, en quedarse con parte del continente. Entonces, no sé si te gusta la historia esta que no la estamos inventando, eso ocurrió, habrá sido de otra forma, te la habrán contado de otra forma, la habrás aprendido en las universidades con profesionales en historiografía que sí saben realmente en detalle cómo ocurrió. Te digo el pantallazo, yo te hago a brochazo limpio, a mano alzada, la idea. Y aquí es cuando se manifiesta por primera vez lo que hoy padecemos. O sea, los dos poderes que se disputaron, el español, la corona española, la corona borbónica, y los ingleses con su desplazamiento con otra mentalidad. Los ingleses trasladan todo el potencial mental de sus conceptos y abandonan la piratería y se encargan de transformar esta colonia en un desarrollo futuro imitando a los españoles. O sea, no sé si me explico. Y la conquista y la colonia duran 300 años. O sea que es una etapa donde se maceran los sentimientos, nacen nuevas generaciones y con otras mentalidades, con otras inteligencias, con otros propósitos y no se puede tener el proceso de evolución. Entonces, ya hemos visto la parte de la conquista. Ahora vamos a ver la parte de la revolución y la independencia. Seguimos al tanteo, pero con una buena intención, porque es un trabajo difícil hacer este video. No crean, hace 2 días que estoy luchando para darle forma y no hacer un papelón. Pero fíjate la habilidad de los ingleses. No van a la guerra con España. O sea, ellos ven que España y los españoles tenían dinero, tenían riqueza, tenían oro. O sea, ellos entonces optan por lo práctico. Si tienen dinero, si tienen plata los españoles y están en estado primitivo, nosotros vamos a producir productos para venderles a ellos. Y el comercio inglés reemplaza al poder de conquista por la violencia y por el sometimiento, por la esclavitud que tenían los españoles colonialistas. O sea, es otro operativo. Sí, estos los ingleses acá hacen barbaridades también para terminar con el nativo, porque el nativo le impedía el desarrollo que ellos proponían, que traían. Entonces, los ingleses no anduvieron con vueltas. El mejor indio es el indio muerto. Y dedicaron a exterminar al nativo de la parte norte del continente. Entonces, fíjate cómo se va planteando un panorama que los ingleses desde aquí operaban, pero comerciaban con toda América del Sur, con toda Central y América del Sur. Operaban fundamentalmente desde el Caribe, pero cubrían todo el continente. Entonces, todo eso marchó 300 años. O sea, era un negocio brillante para los dos. Para los ingleses, porque vendían todo y iban concientizando. O sea, todo lo que consumían las colonias eran productos ingleses. Pero aparece un loco que era un visionario, aventurero, un tipo muy inteligente, y les dijo a los ingleses, yo tengo un negocio para ustedes. Ustedes no van a dominar nunca porque los españoles están muy fuertes. Yo tengo un negocio para ustedes. Y había andado por Rusia, estaba Jorge III. Jorge III, el loco. Claro, yo entiendo que este es un concepto historiográfico un poco acotado y un poco forzado, pero la realidad de la verdadera historia, pues
no hay muchas cosas que están en falso, que quedan sin sustento. O sea, América Latina pues está dividida inexplicablemente. Entonces quiere decir que ahí quien diseñó ese diseño, esa repartija, esas divisiones que se estableció, era porque era una manera para controlar el poder. Divide y reinarás. O sea que ellos sabían que si era un bloque completo, homogéneo, pues iba a ser difícil controlarlo, dominarlo. Por eso nunca fue posible realizar la idea de Bolívar. Bolívar quería hacer lo mismo que habían hecho con ellos, con el norte. O sea, Bolívar tenía la inteligencia natural de él, pero el conocimiento de que él había aprendido con Miranda. O sea, Miranda era el gran estratega, el gran cerebro de todo este proceso. Había sido amante de la reina de Rusia, en fin, había sido general del ejército de Napoleón, o sea, un aventurero, un tipo vivísimo, muy inteligente, que, venezolano él, Francisco de Miranda, y se hace amigo de todo el ordenamiento inglés y como era un hombre muy hábil en todo, pues le dice a los ingleses, vea, acá hay una oportunidad muy buena, acá es lo que ustedes nunca van a poder penetrar y desplazar con el comercio a los españoles, ellos están muy bien instalados y muy fuertes. Yo tengo un negocio para ustedes que somos nosotros, o sea, los hijos de los españoles. Nosotros no queremos más saber con la metrópoli. Nosotros estamos cansados de los virreyes, de que nos exploten, y que nos tengan con migajas, y que nos tengan llenos de curas y todo. Nosotros queremos independizarnos. Nosotros queremos independizarlo, podemos hacer un negocio con ustedes. Y los ingleses le desconfiaron, no te creas que se la tragaron de entrada. Pero Miranda se instaló en Londres. Miranda se instaló en Londres y empezó a trabajar con los hijos de los españoles, de los indianos, porque a los españoles les llamaban los indianos, a los españoles que habían hecho grandes riquezas acá en el sur del continente, les llamaban cuando volvían a España llenos de riqueza y todo, que después se volvieron otra vez a América, porque en América ellos eran dioses, allá eran un gallego más. Entonces, los hijos de esos tipos querían independencia, no querían saber más nada con la corona y las rebeliones, y ahí vinieron las rebeliones de todos los que nosotros conocemos. Por un lado, curas que eran descendientes de españoles o algunos españoles directamente, como los que hubo en México y todo el sur del continente. Todos los patriotas nuestros son hijos de españoles, todos nuestros patriotas que quisieron independencia. Y ahí los encaja Miranda, a todos esos descontentos. En ese tiempo los que manejaban las asociaciones secretas eran justamente la parte masónica. La masonería manejaba todos los grandes movimientos secretos del poder que partían desde Londres. Fue el que le vendió a los ingleses la idea de no pelearse con los españoles, sino dar la independencia o sea, que hay una fuerza genuina para luchar. Por eso las luchas, después vienen las rebeliones intestinas, que ya se lucha entre nosotros. Ya no lucha uno con los imperios ni con los poderes hegemónicos de las metrópolis. Pero ya ese es un problema que a ellos les convenía, que se lucharan, que se rompieran, que se mataran entre ellos. Ellos se llevaban la riqueza y nos vendían lo que producían, todo lo que producían, desde zapatillas, medias, camisetas, ropa, ollas, cacerolas, en fin, nos vendían todo. Nos instalaban industrias para que produjésemos nosotros con materia prima que se llevaban ellos, sobre todo las carnes. Por eso floreció una ganadería de excelencia, porque era todo el consumo para el consumo de los ingleses. No había, por ejemplo, las razas que hay de animales vacunos, de ganado en muchas partes del continente, pues eran
exclusiva de inglesas, entonces toda la producción sigue todavía siendo la misma, el mismo destino. Entonces fíjate cómo es esta historia de nuestra independencia. Y muchos podrán decir es una falta de respeto porque sin un conocimiento profundo no hay autoridad. No es cierto. La autoridad te la dan los acontecimientos que ya fueron realizados. O sea, podés negar alguna cosa de esta, podés argumentar y sustentar lo que no es cierto. Pero, curiosamente, fíjense el hilo conductor. El que seguía en el poder al mando de toda la construcción de esta nueva aventura, de este nuevo negocio para el imperio, era William Pitt, era el mismo William Pitt el joven, el que había estado con Enrique VII, pergeñando con Miranda, controlándolo a Miranda, pero Miranda le llevaba resultados, porque había formado logias, a partir, o sea, respaldado por las logias inglesas, recogió España, los hijos de los nativos del continente, ahí encontró a un San Martín, a un Zapiola, a un Alvear, en fin, ahí encontró varios personajes que tenían ganas de... Andaba Belgrano, andaban un montón de gente dando vuelta, los trajo a la logia, juntó parte de los chilenos que había, y andaba también O'Higgins, en fin, ahí andaba un montón de gente dando vuelta por Inglaterra, porque ya se había corrido la voz de que había una organización con financiamiento, con un poder estratégico y con un poder militar respaldado por armamento, por transportes, barcos y todo, disponible para que se hicieran no solo la revolución, sino una guerra abierta contra el poderío español. Entonces Inglaterra financia esa guerra con militares nacidos acá en el continente, que son nuestros patriotas, los padres de nuestra patria. Entonces todas esas historias que son un poquito dudosas de creer que así fue la cosa, pero siempre los intereses son los que mueven los grandes acontecimientos que después produce la historia. Entonces, te planteo eso y entonces, ¿cuál es el mensaje? Sería? Y el mensaje es muy importante concebirlo. Los ingleses son los que planearon la independencia nuestra. No es una creación de los nuestros, de nuestros criollos, de los hijos de los españoles. Entonces los ingleses, fíjate, la parte norte que ellos controlaban no se dividió. Es un bloque total esto, medio continente prácticamente. El anglosajón que vino al norte y que de aquí comandó todo. Y en el sur lo partió en 1000 pedazos, hizo 20 repúblicas, cosa de controlar el poder. O sea, después vino Canning y vieron ya los grandes estrategas que consolidaron lo que había hecho Pitt, William Pitt el joven y el viejo y todo eso. Y el rey que terminó loco y demás. Pero lo importante era cómo diagramaron el proyecto de la liberación del Imperio Español y nos dieron la independencia. Repartieron en pedazos, entonces controlaron todo hasta hasta el advenimiento del siglo XX. Y como ves, sumado todos estos retazos de la historia, los resultados son muy evidentes, es lo que nos pasa hoy en todo el continente. Tenemos un desordenamiento, una anarquía en todo el continente, estamos todos separados, estamos todos peleados entre sí, estamos todos divididos, no podemos encontrar la unidad. Latinoamérica siendo todo un medio continente que habla su idioma, que tiene sus creencias religiosas, que tiene todos los principios aprendidos de la madre patria,
y los otros en el norte que no se dividieron, que se mantuvieron firmes, que atravesaron todos los inconvenientes, que fueron impiadosos con el nativo, que les importó un pito, matar a todos los indios muertos, es el mejor indio de todos. Y todo es discutible, no te voy a decir que yo estoy felicitándolos ni que nada. Supieron hacer las cosas mejor que nosotros. Nosotros, si bien logramos independizarnos del yugo del imperio español, de la corona, pues disfrazados de otra forma, caímos en las manos del imperio anglosajón y seguimos en las manos de ellos. O sea, no es que nuestra suerte ha cambiado y que ahora nosotros somos libres o que podemos tener posibilidad de liberarnos. O sea, la historia te lo cuenta, no te lo cuento yo. Entonces, y ahí es cuando vienen las conclusiones, o por lo menos el atisbo a buscar una conclusión. Esto no es una lucha de ahora contra el imperialismo, es una lucha eterna que empieza en 1492 y no ha habido melting, no ha habido unidad. O sea, estamos enfrentados, son dos intereses distintos, dos mentalidades distintas. Incluso los ingleses son católicos a su manera, los que son católicos, los otros son luteranos, o sea, la rebelión de Lutero contra Europa, contra el imperio, Entonces estamos en lo mismo. Entonces ahora nosotros estamos desesperados o desvelados para ver cómo solucionar. Y no le encontramos solución por ningún lado. Mucho causal es porque no conocemos la historia. O sea, no te estoy diciendo que yo conozco la historia, para nada. Y si eres una persona culta y preparada, verás mis falencias del conocimiento de la historia. Tengo un pantallazo de la realidad y las consecuencias que son palpables y evidentes, pero yo no soy un profesional para hablarte de historia. Te puedo contar un relato de mi interpretación, pero nada de ahí llega y ahí termina lo mío. Pero las consecuencias son las mismas que tuvieron los que son nuestros héroes. Y si querés te dejo mi punto de vista, o sea, mi análisis, mi manera de ver las cosas. Según mi poco entender es que este proceso que hicieron los ingleses de no ir a la guerra contra España y penetrarla como la penetraron, fue fantástico y le dio resultados que duran hasta hoy. Por eso admiro lo que está haciendo México con Estados Unidos. México está haciendo lo mismo, no va a la pelea, sobre todo López Obrador, no va a la pelea para nada. Está tratando de evitar el enfrentamiento. Y le ha metido ya México ya le ha metido 40 millones de quienes le mandan un mensaje diario a los Estados Unidos. Y los están colonizando, le están dando la independencia. O sea, esa enseñanza a nosotros nos debe ilustrar, más que decir eso es lo que hay que hacer, ilustrarnos. Y ilustrarnos significa aprender de los errores de los otros y de los propios. O sea, estamos frente a un desiderato muy importante que hay que entenderlo más que usar la fuerza bruta y el resentimiento. Acá no hay resentimiento, acá lo único que se requiere es inteligencia. Y eso, pues, tenemos que ponerlo a prueba a ver si tenemos o no. Te espero mañana, no me falles. Seguimos platicando, seguimos conversando, seguimos cotorreando el punto. Siempre es bueno acá porque algo raro hay. Depende de ustedes que siga esto, que empeore o que mejore. Te veo mañana.